Bueno, pues a mí me gustaría platicar de mi abuela, que fue la que me inició en esto de la genealogía. Y es muy interesante porque pues yo era pequeño todavía, pero me gustaba mucho escuchar las historias, ¿verdad? Volvemos a las historias. Ella platicaba de los tíos y de los abuelos y de los padres de ella y de familiares alrededor. Y yo, familiares que yo no conocí, pero simplemente yo echaba a volar mi imaginación y conforme ella me platicaba, tenía una forma de platicar tan bonita que tú te ibas imaginando, ¿no? O sea, ella decía, no, y el tío fulano se casó con la tía fulana y tal día, y ese día llovió mucho, o ese día la comida consistió en esto, y la fiesta así. Entonces yo me imaginaba, aunque era pequeño, me transformaba, me transportaba, perdón, a aquellos lugares y veía cómo se desarrollaba la fiesta, o me imaginaba pues cómo se desarrollaba la fiesta, hasta se había pleito, porque ellos platicaban, pues siempre, tú sabes, cuando la fiesta se pone buena, pues hasta tiene que haber pleito, si no, no fue buena fiesta. Entonces me imaginaba todo aquello, y así fui creciendo, y ya cuando fui adolescente, pues ya pues la abuela iba envejeciendo, pero siempre tuvo buena memoria, recordaba cosas, compartía la información, y una de las cosas que me impresionó a mí mucho fue un día que yo más abiertamente le pedí platicar con ella un poco más acerca de mi papá. Le dije, yo quiero saber de mi papá. Su esposo murió cuando mi papá, antes de que mi papá se casara, pero yo quería que ella me platicara cómo había sido la vida de mi papá de niño, porque mi papá no platicaba mucho. Entonces, cuando ella me platicó cómo había sido la vida de mi papá de niño, pues a mí me impresionó, ¿verdad? Me impactó porque pues fue una infancia difícil, ¿verdad? Con sufrimientos, con privaciones en el aspecto económico, pero con mucha alegría y con mucha convivencia con pues, los niños del barrio, del vecindario y todo esto. Pero entonces igual yo me empecé a imaginar cómo era mi papá de niño y cómo había crecido y cómo había tenido esos desafíos y me interesó saber más. Y entonces ella me empezó a platicar acerca de cómo era la vida en aquel entonces, cómo era el tipo de gobierno, cómo era la economía, cómo eran las casas, cómo eran los autos, cómo era la comida, cómo era, como si fuera un mundo diferente al que yo había conocido hasta ahora, ¿no? Entonces, ya cuando me empezó a dar más detalles, me invitó, ¿verdad? Me invitó a conocer más y un día me dijo una cosa muy cierta, dijo, ella nos hablaba de usted, yo no sé por qué, pero sí se usaba antes pues ella nos hablaba de usted y nosotros le hablábamos también de usted. Entonces me dijo, usted debe de conocer a todos sus primos, dijo, es capaz que un día va caminando por aquí en la calle, yo soy originario de Monterrey, ahí está la mayor parte de la familia, dice, capaz de que va caminando aquí por las calles de Monterrey, se encuentra un primo, una prima, ni siquiera lo saluda porque no lo va a reconocer quién es, entonces debe de conocerlos. Entonces me empezó a platicar más acerca de los tíos lejanos, tíos que nunca conocí, que hasta la fecha no he conocido, pero que por nombre y fecha pues tengo su vida identificada. Entonces eso fue lo que me motivó a mí a empezar en la genealogía. Yo tenía pues como unos veintitantos años cuando formalmente ya empecé a registrar esos datos, ¿verdad? Porque antes pues nomás se quedaban en mi mente, pero empecé a registrarlos, a llenar los cuadros genealógicos, los grupos familiares, todo esto y hasta la fecha. Ella ya falleció hace muchos años, ella falleció en el 87, pero para mí ha sido siempre la motivación, la persona que me inició en esto. La verdad es que no me ha dejado tantas satisfacciones que no lo cambiaría esto por nada.